Hemos estado reflexionando por ya varios meses acerca de o desde la carta a los Hebreos, y hoy día quiero invitarles a continuar en esta reflexión. Eh, Hemos venido aprendiendo durante las últimas predicaciones, sobre todo durante las más recientes, eh, conociendo cada semana algo más de la suficiencia de la obra de Jesús por nosotros y de la confianza y fe que esto produce en nosotros, de los riesgos y duras advertencias de deslizarse a sistemas y confianzas que no están puestas en Jesús. Hemos también visto la esperanza de avanzar, a ser animados a avanzar hacia el reposo prometido. El día de hoy compartiremos en el capítulo 10, desde el versículo 32 al 39. Así es que le invito a tener a mano el pasaje, Hebreos 10, versículos 32 al 39. Y te invito a leer. Dice así, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y, cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de un poco de tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Luego de una fuerte advertencia en los versículos anteriores del capítulo 10 también, colocando a quienes se deslizan contra la espada y la pared, el autor ahora va a animar a sus lectores que necesitan ser motivados, necesitan ser alentados con la buena noticia del Evangelio. Retomemos el versículo 32. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una lucha y soportaron mucho sufrimiento. Acá hay una indicación con mucha fuerza, un llamado. Son palabras que expresan o se expresan a través de verbos o de un verbo en imperativo. Es un imperativo, un enérgico llamado a mirar lo que ha sido la historia de sus vidas. Esa historia escrita de la mano de Dios, cuando, siendo ellos judíos, reconocieron a Jesús como el Mesías, la esperanza anunciada. Estén recordando, les dice. Tengan siempre en la memoria los días pasados, los días en que, habiendo sido iluminados, que según el capítulo 6 es precisamente conocer a Cristo y el regalo de Dios, estuvieron decididos a entregar sus vidas y a confiar en la obra de Jesús y en la promesa de la gloria. Recuerden, ténganlo en mente, ténganlo presente siempre, estén recordando, les dice el escritor. Recuerden cómo fue que tomaron esa firme decisión con tanta radicalidad, al punto de que no retrocedieron cuando tuvieron que hacer frente al sufrimiento y a una dura lucha que menciona el pasaje. Ahora, ¿de dónde vino esta lucha y el sufrimiento en el pasado que el autor dice que recuerden? Cuando apenas habían conocido a Cristo, habían sido iluminados con la verdad del Evangelio. ¿A qué lucha se refiere? Es probable que la lucha y el sufrimiento al que hace referencia, y aquí pongamos mucha atención en esto, fuera uno que se produjo al interior de sus propias familias y comunidades judías a la que pertenecían los destinatarios de esta carta.
Hacia fines del siglo I, que es cuando pensamos se escribió la carta a los hebreos, luego de destruido el templo en el año 70, el templo en Jerusalén, los fariseos buscaron uniformar el judaísmo, controlar la sinagoga y el culto, y relegar a todo movimiento cuya interpretación de la ley y confianza no estuviera en línea con las enseñanzas de ellos. Así se expulsó de la sinagoga a los herejes nazarenos, seguidores de Jesús, que eran nuestros hermanos cristianos de origen judío. Y aquí hay algo que debemos precisar. La expulsión de los judíos cristianos de la sinagoga por reconocer y seguir a Jesús como el Mesías no consistía solo en privarlos de participar del culto cada sábado, sino privarlos de toda la vida en comunidad judía. Alguien que reconocía a Jesús como el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías de Dios, se convertía inmediatamente para los demás en un hereje, un maldito, y ya no tenía parte de la comunidad, por tanto, no tenían participación de tipo social, económica, política, ni fraterna. Tampoco contaban ya con los beneficios que el Imperio Romano otorgaba a las comunidades judías. Se convertían en parias, perdiendo eventualmente los derechos que tenían en sociedad. Por abrazar a Cristo, lo perdían todo. La gran lucha, una lucha muy, muy dolorosa, que hace mención la carta de los Hebreos, de muchos seguidores de Jesús, estos cristianos de origen judío, pudo no ser enfrentar el martirio y la muerte necesariamente, tuvo que ver con lo social, tuvo que ver con pérdida económica, tuvo que ver con una lucha de un alto costo emocional, al ser rechazados incluso por sus familias. Es así que podemos entender lo que continúa, el versículo 33. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Jesús había dicho, según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, eh, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Continúa diciendo el capítulo 10 de Mateo, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mí, de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En ese mismo contexto de persecución por parte de sus propios hermanos judíos, continúa diciendo Mateo, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Haber creído en Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, llevó a los lectores de esta carta, judíos, ahora convertidos a Jesús, al Cristo, los llevó a perder lo que tenían, lo que eran. Pero esa pérdida, a la vez, según el pasaje, los llevó a ser más conscientes que tenían un patrimonio mejor y más permanente en la eternidad. Con razón Jesús, en el citado pasaje de Mateo 10, versículo 38, dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Estos cristianos de origen judío a quienes va dirigida la carta fueron rechazados en todos los sentidos que podrían haber sido rechazados por sus propios padres, hermanos e hijos. ¿Se imaginan el dolor que había en sus corazones luego de haber abrazado la esperanza y el amor que hay en Jesús, tener que sufrir tal nivel de dolor por tal razón? Fueron rechazados por los suyos y perdieron lo que tenían, perdieron lo que eran. Pero habiendo confiado en Jesús como el Cristo, paradójicamente, fueron aceptados por Dios como Padre
y lo encontraron todo. Recibieron lo mejor y más de lo que habían imaginado en la vida. La promesa de un día estar en la gloria, donde Jesús, según el capítulo 2, está llevando a muchos hermanos y hermanas como hijos e hijas del mismo Padre. Perdían todo lo que tenían, aquello que era pasajero, mientras recibían la esperanza de lo mejor, de lo perdurable. Perdían a su familia, que les excluía y rechazaba, les maldecía, mientras llegaban a ser parte de la familia de Dios entre muchos hermanos y hermanas, como hijos de Dios. Tal vez algunos de ustedes, los que estamos presentes, estemos experimentando algo de aquello: pérdida, rechazo, dolor por seguir a Cristo. Quienes hemos conocido a Jesús, debemos recordar que siempre aquel encuentro y ese llamado incluye entregarlo todo, estar dispuesto a renunciar, perder en muchas ocasiones. Porque siempre en la vida, queridos y queridas, enfrentaremos luchas de este tipo, pérdidas, dolores, sufrimientos. Siempre en la vida enfrentaremos en la experiencia humana el dolor. Siempre en esta vida habrá pérdida y muchas veces también rechazo, incluso de la gente que amamos, de la gente que es de nuestra sangre, de nuestra carne. Y todo esto obviamente traerá y trae al corazón mucho dolor, rechazo por seguir a Jesús, por reconocer en Él y solo en Él toda la esperanza de nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos recibido o recibiremos algún tipo de censura o sanción de tipo social por seguir a Jesús. Por eso siempre, siempre debemos mantener en la mente, como dice el autor, esa comprensión de que lo que perdemos o lo que podemos llegar a perder siempre será parte de la vida del seguidor de Jesús. Y junto con ello, siempre debe haber una clara conciencia en nuestra mente de que tenemos algo mejor y perdurable que nunca perderemos y que esperamos con ansias recibir si no retrocedemos, si seguimos adelante caminando de la mano de Jesús. Cuando nos encontremos frente a la pérdida de lo pasajero, con mayor fuerza, queridos, abracemos la esperanza de lo que es eterno y perseveremos hacia el premio, hacia esa retribución que menciona el pasaje. Cuando suframos el rechazo o la censura social, recordemos que tenemos un lugar junto al Padre, donde realmente pertenecemos, donde está el verdadero hogar. Por esta razón, por la conciencia de que tienen algo mejor frente a lo que pierden, frente al rechazo, un mejor patrimonio, un patrimonio permanente que se ha prometido, un lugar de reposo, un hogar verdadero con la familia de Dios. Es que continúa diciendo lo siguiente en el versículo 35. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. No pierdas esa confianza que un día abrazaron cuando fueron iluminados, dice los versículos anteriores, y que los llevó a abrazar la fe de Jesús o en Jesús con tal radicalidad que estuvieron dispuestos a perder, a sufrir. Les espera algo mejor. Si ustedes confían, si ustedes no pierden la confianza, recibirán lo prometido, serán recompensados. Versículos 36 y 37. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Aquí hay algo muy interesante y muy importante también que puede tener que ver con nuestras vidas también hoy, 2000 años después de que Cristo ascendió. Los lectores originales de esta carta están ubicados, según creemos, hacia fines del siglo I. Estaban experimentando todo aquello que Jesús anunció, según Mateo, según la tradición del Evangelio de Mateo, pero la manifestación gloriosa, la parucía, el advenimiento, la aparición de Jesús, del Mesías, el retorno de Cristo, no ocurría. La esperanza podía diluirse y de hecho comenzó a ocurrir. Y en muchos pasajes del Nuevo Testamento es algo que tiene que ser reforzado, esta esperanza del retorno de Cristo.
La esperanza podía diluirse en medio de la pérdida, de las luchas, del dolor, del rechazo. La confianza de las generaciones sucesivas podía volverse líquida. El autor lo llama a no rendirse, porque aunque no lo vean, la promesa, como ya he dicho en los capítulos anteriores, será cumplida, y ahora agrega, en breve tiempo. Pues dentro de muy poco, versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aquí hay algo que podríamos también decir, junto con Pablo, en Romanos 8:18. Pues considero que las aflicciones del tiempo presente, podríamos agregar nosotros las pérdidas del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Delante de ellos, les dice el autor, delante de ellos está el premio, el galardón, lo mejor, pero deben resistir en la lucha, deben resistir en el sufrimiento, como aquel primer día cuando abrazaron a Cristo y con radicalidad estuvieron decididos a enfrentar la lucha, el rechazo y la pérdida. Hoy deben seguir de la misma manera, porque queda poco tiempo para ese encuentro con Cristo, poco tiempo para el encuentro con nuestro Dios, poco tiempo para recibir el galardón. Así es que no suelten, resistan como lo hicieron en el pasado, aferrados a la misma esperanza, sean más conscientes que lo que tienen por delante es muchísimo mejor y más grande que lo que podamos llegar a perder en esta vida por causa del seguimiento de Jesús. Ser conscientes de lo que se les ha prometido es mucho mayor, es imperecedero, es eterno. En este punto, y esto es lo que yo pensaba cuando reflexionaba sobre el pasaje, en este punto el autor de la carta es como un coach, junto al luchador, junto al boxeador, ahí en el cuadrilátero. No se rindan, no se rindan. Cuando a veces parece que la vida nos va a aplastar y a ganar por nocaut, cuando parece que lo más difícil, no te rindas, no te rindas. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. En el mundo sufrirán dolor, pero confíen, yo he vencido el mundo. Dios estuvo contigo seguro ayer y te está diciendo y nos está diciendo hoy que seguirá con nosotros hoy y seguirá con nosotros mañana. Así que no dejes de mirarlo. Estuvo con tus hermanos y hermanas judías, judíos, que son destinatarios de esta carta, y esta es una de las razones por qué recibimos esta carta 2000 años después. Estuvo con ellos, que abrazaron a Cristo como el Salvador hace 2000 años. Ha estado siempre desde el principio con todos y cada uno y cada una de aquellos que han puesto la fe en Él, perseguidos, insultados, ultrajados, ignorados, avergonzados, muchos martirizados, y todo aquello experimentado en primer lugar por Jesús, en obediencia al Padre, como también la carta a los hebreos lo dice. Estuvo con Cristo para mostrarte que Él ha transitado el camino en victoria para ti y para mí. Y está también contigo hoy de la misma manera. Así que no pierdas la confianza, les dice el autor. No pierdas la confianza en Dios. No te rindas. La perseverancia, el mantenerse fieles y seguir a Cristo tiene finalmente un galardón. Y en el texto griego es interesante también descubrir que la idea de galardón tiene también esta idea de una compensación. Van a ser compensados, pero mucho más en relación a lo que han perdido. Recibirán con creces mucho más de lo que han tenido que dejar. Fueron vituperados y avergonzados, serán glorificados. Recibirán honor y el aplauso del cielo. Sufrieron angustias y dolores, serán llamados dichosos y serán consolados. Fueron despojados y privados de sus derechos, serán saciados de justicia y llamados herederos del reino. ¿Te han rechazado tu familia? Tienes un Padre eterno y un hermano mayor que te ama, Jesús. Eres parte de una gran familia de hermanos y hermanas en todo el mundo a lo largo de toda la historia. Versículo 38 y 39. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros
no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Qué palabras más alentadoras y motivantes y de confianza en la obra que Dios está llevando adelante en la vida personal, el autor que está escribiendo, y en la vida de aquellos a quienes él escribe. Yo entiendo estas palabras como palabras de confianza, no en la capacidad humana de resistir por parte de los creyentes judíos, ahora convertidos a Jesús, sino que una confianza plena en la obra de Cristo, de Dios en ellos. El autor está hablando de esta confianza en la obra de Dios, que está llevando adelante en la vida de nosotros también hoy día. Pero nosotros, por eso se atreve a decir, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Tu vida de fe, querido, querida, tu fidelidad, tu seguimiento de Jesús es sostenido siempre en la obra de Dios, como lo hemos visto en varios capítulos, en la obediencia de Cristo, en el perfecto sacrificio del Mesías, del Cristo de Dios, y es sostenida por su Espíritu hoy en nuestras vidas. Por eso el pasaje termina diciendo, por eso el autor termina por escribir, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan la vida, no por una capacidad humana, no por la energía, no por el esfuerzo, por el empeño humano, sino porque está hablando a aquellos que han depositado su confianza plenamente en la obra redentora de aquel sumo sacerdote que entró para ofrecer el sacrificio de una vez y para siempre, para abrir camino a esta relación personal con el Padre. En esa confianza, en esa seguridad, en la obra de Cristo, es que Él puede decir, nosotros no somos de los que vuelven atrás, porque hemos creído, porque tenemos firmemente anclada la esperanza del alma en lo que ocurrió tras el velo. Ellos, aquellos que confían, que han entregado su vida para confiar plenamente en la obra de Cristo, esos son resguardados. Esos no vuelven atrás. Esos son los que tienen fe y perseveran y preservan finalmente su vida. Querido, querida, si tú has venido siguiendo las prédicas en los capítulos anteriores, ya has visto cómo la obra de Cristo es suficiente, completa, total, absoluta para tu vida, y has aferrado tu corazón, has anclado tu alma en esa esperanza, en la obra de Cristo que ocurrió tras el velo, a favor tuyo y a favor mío, tú no eres de los que se rinden, no eres de los que tiran la toalla, de los que se vuelven atrás. Querido, querida, esto no ha terminado. Puede que muchas veces pensemos que estamos en la cuenta regresiva, como sobre el ring, pensando que estamos a punto de perder por nocaut. A veces queremos tirar la toalla por muchas razones, por pérdidas, sufrimientos y dolores en la vida. Pero el Señor nos dice hoy día que sigas confiando, que recibas las fuerzas que vienen de Él, que te vuelvas a levantar, que pongas la mirada en aquel tiempo en que fuiste iluminado y entendiste la obra de Cristo a favor tuyo y entregaste tu vida con tal radicalidad que estuviste decidida a seguirle a pesar de los costos, a pesar de la entrega, a pesar de la renuncia, a pesar de lo que a veces también ocurre en nuestras vidas y que es rechazo de aquellos que nos rodean. Levántate. Recuerda cómo soportaste atrás por una obra divina, sostenido por el Espíritu. Ese mismo Espíritu que te sostuvo ayer, te sigue sosteniendo hoy. Recuerda cómo llegaste a ser consciente de ese premio en la eternidad. Descubriste que perder en esta vida es encontrar lo mejor. Hay algo más grande que lo pasajero de esta vida que nos impulsa. Es el premio, el galardón, el reposo. Hay algo más grande que lo que hoy día perdemos, por lo cual extenderse hacia adelante y seguir fieles, fieles a Dios, esperando su promesa en gloria. Así que no se rindan, no te rindas. No eres de los que vuelven atrás. Tu fe en Él será premiada. Cree en Él que te sostiene. Vive en fe en medio de lo que hoy estás viviendo. Serás recompensado, como no lo imaginas. No importa cuántas veces caigamos, todos caemos,
Todos muchas veces somos golpeados de tal manera por la vida que la lucha se vuelve fuerte, dura, agresiva y caemos. Lo importante es que te vuelvas a levantar y que no retrocedas. Lo importante es que te vuelvas a levantar en Dios, como estos que menciona al final del pasaje, los que tienen fe y los que preservan su vida para alcanzar el premio. Somos de aquellos que saben que lo que recibiremos es mucho más grande que lo que hoy perdemos. Aquellos que mirando a Cristo, mirando lo prometido en fe, pueden decir que siguen avanzando, que siguen extendiéndose, que siguen abrazando con mayor conciencia, con mayor claridad, lo que un día recibiremos, que se nos ha prometido y que Dios cumplirá. Nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Quiero invitarte a tener un momento de oración y dejar lo que hoy día Dios te haya hablado en sus manos, para que su Espíritu obre en nuestra vida, obre en nuestro corazón, nos siga alentando, nos siga motivando, impulsando a vivir en medio de la lucha, en medio de la pérdida, en medio del dolor, siendo cada vez más y más conscientes del premio y el galardón que nos espera y de que queda poco tiempo, un poco de tiempo, y el que ha prometido volver, volverá. Oremos al Señor, oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque hoy día a través de este pasaje en Hebreos renueva nuestras fuerzas, Señor. Y yo te pido que añadas mayor comprensión a cada una de quienes hemos hoy día participado de la reflexión. Señor, que tengamos cada día una conciencia más profunda, más clara, más grande, Señor, de lo que tú nos has prometido, del galardón que nos espera, del premio. Señor, y que esta motivación, saber que recibiremos lo que tú nos has prometido, impulse nuestra vida y renueve nuestro compromiso hoy contigo, Señor. Afirmen nuestra fe nuevamente anclada en la promesa que tú has hecho en Cristo por nosotros. Señor, muchos seguramente están sufriendo luchas, pérdidas, rechazo, están siendo socialmente enjuiciados, castigados. Señor, que aquello que estamos viviendo, Señor, lo resistamos firmemente anclados en la esperanza de la gloria, en la esperanza de la promesa, del reposo eterno, del galardón. Señor, sigue alimentando nuestra fe, sigue alimentando nuestra vida. Señor, no solamente de manera individual, sino que como comunidad también. Cuando veamos a alguien flaquear, cuando vemos que alguien que nos acompaña en el seguimiento de Jesús cae tumbado al piso producto de la lucha en la vida, seamos capaces de levantarle, seamos capaces de animarle, de sostenerle y de impulsarlo como el autor de la carta impulsa a sus lectores a seguir batallando, a seguir esforzándose y seguir confiando en que lo mejor vendrá, la esperanza de esa promesa que un día tú cumplirás por nosotros, Señor. Que sigamos mirando hacia aquello, caminando con fe, una fe que se renueva constantemente, una fe que rememora cada día la historia de salvación en nuestras vidas, la radicalidad del compromiso que un día hicimos de entregarlo todo, que siempre lo tengamos en mente, siempre estemos dispuestos a renovar ese compromiso y seguir avanzando, porque no somos de los que retroceden, somos de aquellos que siguen avanzando, siguen luchando en las fuerzas tuyas, extendiéndonos hacia esa esperanza, hacia ese galardón, hacia ese premio, cuando nos encontremos contigo, Señor, y con tu Hijo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.